En este nuevo vídeo vamos a empezar por el punto 5 del tema de la función de reproducción, que es la formación de un nuevo ser. Si el óvulo es fecundado, comienza la formación de este nuevo ser, que va a tener dos etapas. El desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es el periodo que está comprendido entre la fecundación y el parto, y su duración va a ser de 9 meses, aproximadamente 40 semanas. Van a ocurrir los siguientes procesos. El primer proceso es la fecundación. En la fecundación se unen un espermatozoide y un óvulo para formar una nueva célula que es el cigoto. En la unión del espermatozoide y el óvulo, lo importante es que se unen los dos núcleos de las dos células, de tal manera que se fusionan y forman una única célula con un único núcleo, fusión de los dos. Y va a suceder en las trompas de Falopio, en una de ellas. Después van a ocurrir las primeras divisiones del cigoto. Las primeras divisiones del cigoto. Esto va a ocurrir mientras que va descendiendo hacia el útero, de tal manera que el cigoto se empieza a multiplicar. Y este proceso va a dar lugar al embrión. Es decir, tomamos como día cero el día de la fecundación, es decir, el día en el que un óvulo y un espermatozoide se fusionan sus núcleos y se forma una única célula que es el cigoto, que es lo que consideramos en el primer día, el día 1. El segundo día, esa única célula se ha dividido primero en dos células y luego en otras dos, de tal manera que tendríamos 4 células. El tercer día, cada una de estas células se ha dividido en dos, por lo tanto tendríamos 8 células. El cuarto día tendríamos 16 células porque cada una de las 8 se ha dividido en dos, y a esto ya se le llama mórula. El quinto día, las células de la mórula se han ido hacia la superficie y por dentro se ha quedado vacío y con líquido. A esto se le llama blastocisto. Y todo esto es la formación del embrión, de un pequeño embrión. Y el siguiente paso sería la implantación. La implantación es cuando el embrión llega al útero y se implanta, es decir, se fija al endometrio. Este embrión se fija a la pared del útero, que es el endometrio, de tal manera que se van a formar una serie de capas y va a haber una unión física entre el embrión y el endometrio. Al comienzo del ciclo menstrual, varios folículos empiezan a crecer, pero generalmente solo uno consigue desarrollarse. A este folículo se le denomina folículo dominante. En su interior, el folículo contiene un óvulo inmaduro. Este folículo crece entre 1 a 2 milímetros por día. El folículo produce estrógeno y hace crecer la capa que tapita el interior del útero, el endometrio. Alrededor del día 12 a 14 de ciclo, el folículo ha alcanzado un tamaño de 21 milímetros. Se produce entonces la rotura del folículo que llamamos ovulación y se libera el óvulo maduro. La trompa acerca sus fimbrias al ovario y capta el óvulo, que permanece entonces en la zona ampular de la trompa, esperando ser fecundado. Si se mantienen relaciones sexuales, el semen depositado en la vagina inicia su ascensión a la trompa. Los espermatozoides se concentran en torno al óvulo. Uno de ellos conseguirá penetrarlo hasta su interior.
Un día después de la fecundación se observa una célula de 2 núcleos. Ahora la denominaremos un embrión. Entonces comienza a dividirse. 2 días después de la fecundación, el embrión está formado de 2 a 4 células y va recorriendo la trompa en dirección al útero. Al cabo de 4 días, el embrión continúa dividiéndose. Su aspecto es de una mora, por eso se le denomina mórula. En el interior del embrión se forma una especie de laguna, dando la apariencia de esfera rellena de líquido. Es lo que se denomina blastocisto. El blastocisto llega al útero y se libera de la membrana que le rodea. Es la denominada eclosión. El embrión comienza entonces a implantarse en el endometrio del útero. Una vez que se ha producido la implantación del embrión, se van a formar 2 estructuras importantes, una para la nutrición y otra para la protección del embrión, que son la placenta y el amnios. La placenta es un órgano que va a conectar al embrión con la madre, con el útero, mediante el cordón umbilical. Y va a servir para que la madre y el embrión intercambien sustancias, es decir, la madre va a proporcionar al embrión oxígeno y nutrientes y el embrión va a dar a la madre CO2 y sustancias de desecho para que sean expulsados a través del cuerpo de la madre. Como veis, tienen muchísima irrigación, muchísimos vasos sanguíneos y tiene 2 partes, una parte que es la porción fetal de la placenta, es decir, que la produce el feto, y otra parte que es la porción materna de la placenta que la produce la madre. El amnios es una bolsa llena de líquido, que es el líquido amniótico, en la que el embrión va a quedar inmerso. Su función va a ser protegerlo de los golpes, de tal manera que ese líquido absorbe el golpe, siempre y cuando no sea muy fuerte. Aquí tenemos el desarrollo completo del embrión. Esto no va a hacer falta aprendérselo, no hay que aprenderse mes a mes lo que ocurre, sino que hay que aprenderse lo que ocurre en los diferentes trimestres, de tal manera que en el primer trimestre se va a producir la multiplicación y especialización celular, es decir, las células se van a ir multiplicando cada una en 2, una en 2, cada una de esas 2 en 2, por lo tanto 4, 4 en 8, 8 en 16, 16 en 32, 32 en 64 y así sucesivamente, y se van a especializar, es decir, que van a dar células musculares, células nerviosas, células epiteliales, células óseas, etc. Se van a formar la mayoría de los órganos y a partir de la 8ª semana se va a empezar a denominar feto. En el segundo trimestre, el esqueleto, que era cartilaginoso en el primer trimestre, se va a osificar, es decir, se va a convertir en esqueleto óseo. Y el feto va a adquirir movimiento y va a adquirir diferentes reflejos, como es tragar, chuparse el dedo, etc. En el tercer trimestre, el feto va a aumentar de tamaño y de peso y van a terminar de madurar tanto los órganos como los aparatos y los sistemas. The product of millions of years of evolution, the human body is capable of many remarkable things, but none of which may be quite so incredible as the development of life in utero. Over 3 million babies are born each year in the United States alone.
worldwide, the highest fertility rate is found in Asia, where the average woman gives birth to approximately 6.49 children in her lifetime. Singapore sits on the opposite end of the spectrum at just 0.83, less than 1 birth per woman. While the number of births, customs, and traditions vary from culture to culture, the developmental process is essentially universal. Derived from the Latin word pregnatum, meaning before birth, pregnancy is the period in which the fetus develops inside the womb. Typically lasting around 40 weeks, human pregnancies are divided into 3 trimesters of 3 months each. Pregnancy begins in the uterus, where a sperm fertilizes an egg. If the sperm carries an X chromosome, the baby will become female, while a Y chromosome will result in the baby becoming male. The fertilized egg, or zygote, divides repeatedly as it travels through the fallopian tube, implanting itself on the uterine wall to form both the embryo and a specialized organ known as the placenta. Found only in eutherian or placental mammals, the placenta will manage waste and provide key nutrients, oxygen, and hormones via the umbilical cord. The brain, which will continue to grow and develop throughout the pregnancy, makes up nearly half of the embryo in these early stages. As the eyes, nose, ears, and mouth, along with all major organs, continue to develop in month 3, the baby will begin to look more and more human with each passing day. The second trimester lasts from weeks 13 to 27. The fetus will more than double in size during this time, and soon its movements may be felt by the mother. Hearing first develops around week 18, but the fetus will not respond to sound outside of the womb until approximately week 25. Starting at week 28 and lasting up until delivery, the third trimester is a time for final touches such as eyelashes and taste buds. With most major development complete, the fetus will gain nearly half a pound a week. To make room for this rapid growth, the mother's internal organs adjust significantly throughout the pregnancy. Dropping lower into the pelvis, a fetus typically turns head down in preparation for birth. Most bones will have hardened by this time, though the skull will remain relatively soft to ease the delivery process. Labor is divided into stages, beginning with the dilation of the cervix and resulting in the delivery of both the baby and the placenta. Despite thousands of years of human pregnancies, scientific understanding has only recently begun to catch up, leading to an increase in success and safety for both mother and child. As our understanding of pregnancy continues to develop, so do technology and reproductive medicine, with much more in store for the future of pregnancy. Pasamos a hablar del punto 6, la esterilidad y la reproducción asistida. La esterilidad es la imposibilidad de tener hijos. La esterilidad puede corresponder tanto al hombre como a la mujer o a ambos y puede ser debida a diversas causas. Las causas de la esterilidad masculina pueden ser la producción de un número insuficiente de espermatozoides, es decir, si hay un menor número de espermatozoides en el semen, habrá muchísimas menos posibilidades de que estos alcancen el óvulo y de que pueda haber un embarazo, una fecundación. Espermatozoides con una movilidad reducida que no puedan llegar a fecundar al óvulo, es decir, espermatozoides que se mueven mal, que se mueven erráticamente, que dan vueltas, etc. De tal manera que, claro, no pueden alcanzar tampoco al óvulo. Y factores anatómicos como la obstrucción de los conductos deferentes que bloquean parcial o totalmente la salida del semen, es decir, que los conductos deferentes están atascados, de tal manera que puede salir muy poquito semen o no puede salir nada y por lo tanto es imposible o muy difícil la fecundación. Las causas de la esterilidad femenina serían obstrucciones en las trompas de falopio, como en el caso anterior, en los conductos deferentes, de tal manera que el óvulo puede o no salir o quedarse atascado o salir por una trompa y no salir por la otra, por ejemplo,
o trastornos en la ovulación debido a desequilibrios hormonales, es decir, si no se producen en cantidad suficiente las hormonas, pues puede no haber ovulación o puede haber una ovulación unos meses sí, otros no. Y problemas en el útero que impiden la correcta implantación del embrión. La implantación es lo único que se produce de forma, puede ser producido de forma natural, porque no se puede inducir artificialmente, de tal manera que si no ocurre la implantación no hay embarazo. La reproducción asistida es el conjunto de técnicas que se realizan de forma artificial, es decir, asistidas por científicos, con el fin de solucionar los problemas de esterilidad en las parejas. Las técnicas más utilizadas son la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Hago un apunte, no solamente para solucionar problemas de esterilidad en las parejas, también para que determinadas parejas puedan tener hijos, como por ejemplo parejas homosexuales. La inseminación artificial. Inseminación viene de semen, es decir, que lo único que se hace es que el semen se acerca, como si así dijéramos, al óvulo, pero todo lo demás se hace de manera natural. Es decir, se introducen los espermatozoides de la pareja o de un donante en el útero de la mujer receptora. ¿Por qué de la pareja o de un donante? Pues porque a veces la pareja no tiene problemas, los únicos problemas que puede haber son de falta de movilidad o de lo que sea, pero los espermatozoides no son defectuosos. Entonces, lo que se hace es que es la propia pareja la que dona, o sea, de la que se extrae la muestra de semen. Pero si los espermatozoides son defectuosos o son inmóviles, que no se mueven de ninguna manera, etcétera, pues entonces, o incluso no hay espermatozoides, pues entonces es necesario que un donante done una muestra de semen. Después se introducen esos espermatozoides a través de la vagina hacia el útero y se dejan ahí, de tal manera que la fecundación se produciría de forma natural. No tiene por qué producirse, igual que de forma natural unas veces hay fecundación y otras no, pues aquí ocurriría lo mismo, no tiene por qué producirse esa fecundación. Entonces va a estar indicado en casos de alteraciones anatómicas o funcionales, por ejemplo, disminución en número de espermatozoides en el varón o, por ejemplo, problemas de ovulación en la mujer. La fecundación in vitro es mucho más compleja. Primero, tiene una etapa que es la extracción de óvulos de los ovarios de la futura madre de una donante y del semen del varón. Para la extracción de esos óvulos, de forma natural se produce una ovulación cada mes, pero a nosotros en la fecundación in vitro nos interesa que haya varias ovulaciones, que haya varios óvulos. ¿Por qué? Porque estas técnicas son muy caras. Entonces, si se hace de óvulo en óvulo, no merece la pena. Si cada ciclo reproductivo se extraen varios óvulos, pues ya se está amortizando ese dinero que cuesta. Por cierto, hasta una determinada edad sí que se puede producir 3 fecundaciones in vitro por la Seguridad Social de manera gratuita, hasta una determinada edad, pero después de esa edad ya no se puede realizar. ¿Cómo se hace para extraer varios óvulos de los ovarios? Pues se le inyectan a la mujer de la cual se van a extraer los óvulos, bien la futura madre o bien la donante, se le inyectan hormonas, se le inyecta la hormona FSH, la hormona folículo estimulante, de manera que se estimulen varios folículos en lugar de uno solo.
también se va a extraer semen del varón, o bien del futuro padre o de un donante. In vitro significa en vidrio, es decir, que se va a realizar la fecundación en el vidrio del laboratorio, en los tubos de ensayo o en las placas Petri del laboratorio. Es decir, la muestra de semen se junta con los óvulos que se han extraído del ovario y ahí se produce la fecundación en el laboratorio. A veces se deja que la fecundación sea natural, es decir, que óvulos y espermatozoides se junten, y otras veces lo que se hace es que se inyecta el espermatozoide dentro del óvulo para que así haya más posibilidades de éxito, de fecundación. Esa fecundación es segura, mientras que si se juntan no es seguro que haya fecundación. Después se produce la transferencia del embrión al útero materno, es decir, a través de una cánula se transfieren los embriones, uno o varios. Se pueden transferir 1, 2 o 3 embriones, de tal manera que la pareja elige cuántos embriones quiere que se le transfieran. ¿Por qué? Pues por lo mismo que hemos dicho antes, porque estas técnicas son muy caras, entonces si se transfieren 3 embriones o 2 embriones hay más posibilidades de éxito de que se produzca implantación que si se transfiere solamente uno. Entonces por el mismo precio hay más posibilidades de éxito. Y una vez que se han transferido al útero y se dejan allí solos, sueltos, pues hay que esperar a que ocurra el embarazo, es decir, que ocurra una implantación natural, ya que eso no se puede realizar de ninguna manera de forma artificial. De forma artificial no es posible, así que hay que esperar a que se produzca la implantación natural. En el próximo vídeo hablaremos de los métodos anticonceptivos.